Buenas noches, sean bienvenidos a Más Allá. El tema de hoy es un tema que nos deja a todos literalmente fríos. Es un tema que habla de los miedos ancestrales que poseemos, de los tabúes que ha tenido nuestra sociedad desde hace siglos. Tal vez un tema que a mí me resulta especialmente inquietante porque lo he investigado durante años. La posibilidad de que otros seres humanos ejerzan algo tan brutal, tan bárbaro, que nos causa profundo desagrado. Se trata de humanos, de comunidades enteras que atacan, que devoran y que comen a otros. Les estoy hablando del tema del canibalismo. Hoy tendremos casos sorprendentes, hombres que mataron para saciar de alguna manera sus ganas de comer carne humana, y se convirtieron en delincuentes famosos, o que también en alguna medida se transformaron en estrellas del mal, en horrendos caníbales, algunos de los cuales a esta hora pueden estar viviendo al lado de su casa. Aunque existe una gran cantidad de prácticas perturbadoras, ninguna causa mayor repulsión que aquellas que están relacionadas con la oscuridad y la muerte. Costumbres que pasaron de generación a generación, suscitando horror y espanto a las sociedades modernas. Temores que quedaron retratados en los mitos de las primeras civilizaciones. Como la leyenda griega de Cronos, padre de los dioses, que desgarraba y devoraba a sus hijos para evitar que lo destronasen. O los indígenas Wari del Brasil, que se comían los restos de sus familiares como una forma de ayudarles a pasar a la otra vida. Prácticas que conocemos como canibalismo, y que también ha sido ejercida por asesinos crueles y despiadados, en los que se inspiran largometrajes y series como El silencio de los inocentes o Hannibal. Sujetos feroces e inhumanos que han actuado en docenas de países dejando un rastro de muerte y dolor. Asesinos caníbales podrían estar en este momento muy cerca de usted. Un tema rodeado de misticismo, un tema rodeado de tabúes, un tema rodeado también de oscuridad, el canibalismo. Aquí en Más Allá estamos en vivo para todo Colombia. Podríamos hacer este programa pregrabado, pero no, lo hacemos en vivo para que usted pueda interactuar con nosotros. Tenemos un numeral que es Más Allá Caníbales, que lo van a ver todo el tiempo durante la emisión. La idea es que usted escriba qué piensa, nos comente sus opiniones. Además de eso, vamos a abrir las líneas en la última parte de este programa para que usted nos cuente si ha probado o ha comido carne humana. Y tal vez, de pronto, encontremos testimonios que nos cambien la vida esta noche, no lo sé. Y para eso también hemos convocado a dos de los expertos en crimen más famosos del país. El doctor Belisario Balbuena, que está aquí al lado mío, que es uno de los psicólogos forenses más reconocidos de Colombia. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Esteban. También nos acompaña uno de los perfiladores forenses más reconocidos por sus libros, su libro sobre la masacre del Poceto, sobre Campo Elías Delgado. Edwin Olaya, muy buenas noches. Esteban, buenas noches. Bueno, antes de empezar, quería decirles que pusimos en Twitter, donde ustedes ya mismo pueden opinar con el numeral que está acá, y también pueden seguirnos y hacernos preguntas, porque cada vez que hablamos, abajo sale nuestra cuenta, nuestro arroba, como nos pueden seguir. Pusimos una encuesta que me sorprendió, la pusimos hace pocos segundos, pueden incluso entrar y votar con el numeral Más Allá Caníbales, si ha comido carne humana o si comería mejor carne humana o no. Y me sorprende que el 30% de los que están votando están diciendo que sí.
Y eso realmente a mí me deja consternado, no sé a ustedes, pero antes de llegar a la conclusión que tenemos que llegar al final del programa, después de ver los casos horrendos que traemos casos impresionantes de asesinos en serie que comieron a decenas de personas y que vamos a auscultar, a investigar a profundidad. Antes de eso, quisiera pasarles a ustedes esta nota que hizo nuestra periodista Joana Arenas, que hoy no está aquí, pero pronto la tendrán aquí al frente, en los siguientes episodios de Más Allá, en el cual pudimos entrevistar a una doctora de la Universidad Nacional, antropóloga forense, experta en temas de osteología y en temas de antropología física, que nos comenta qué es el canibalismo. Bueno, cuando hablamos de canibalismo podemos hablar de algo bien general y es el consumo de carne de la misma especie. Algunos animales diferentes al hombre la realizan, entonces dentro de la misma especie consumen la carne. Hay por ejemplo un tiburón toro que se consume pues entre sí, hay algunas arañas, los chimpancés por ejemplo practican también el canibalismo en contextos bien determinados. Y cuando hablamos de antropofagia, lo que hacemos es decir, o sea, lo que estamos definiendo es el consumo de carne dentro de la dieta, de carne humana en este caso específicamente. El descarnamiento no necesariamente significa canibalismo. Digamos, en muchas sociedades las personas son descarnadas para sus ritos funerarios, pero no significa que la gente consuma esa carne. En la Sierra de Atapuerca se encontraron allí claras evidencias de canibalismo. ¿Por qué claras evidencias? Porque además de los objetos líticos que muestran cortes muy parecidos a los cortes que se hacen en los animales, se encontraron también muestras de dientes humanos sobre los huesos. Y allí sí ya pues no cabe casi duda de que estaba siendo consumida la carne humana. Pruebas pues ya muy buenas de que hubo canibalismo las encontramos hacia los 600.000 años, en la Grandolina especialmente. Y más recientemente, pues en contextos prehistóricos, hay un caso muy bien descrito por Tim White, que es un osteólogo muy conocido en el suroeste norteamericano. Y pues para nuestro país, por ejemplo, desde la etnohistoria los cronistas hablaban de grupos caníbales. Sin embargo, en la bioarqueología, el profesor José Vicente Rodríguez, por ejemplo, que ha hecho un trabajo muy bueno en el Huila, no ha encontrado ni una sola prueba de canibalismo. Lo que tiene que ver de las razones por las cuales los antepasados se consumían unos a otros, pues hay varias posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista ritual, pues hay una incorporación del ser que se estaría comiendo, y esto pues tiene que ver mucho con un mundo mítico. También se ha observado a partir de las analogías, por ejemplo con otras especies como el chimpancé, se ha observado que puede ser en contextos de guerra. En contextos de guerra nos comemos al enemigo y pues eso también es muy simbólico. Puede ser también una práctica funeraria, podemos estar consumiendo pues el ser que queremos, que se quede parte de él en nosotros. Bueno, una información impactante. Resulta que el canibalismo parece que está desde los primeros momentos de la humanidad, desde los primeros yacimientos arqueológicos, aparecen huesos roídos, mordidos por seres humanos que atacan y se alimentan de otros. A esta hora en Twitter ya se reporta una gran cantidad de personas. Estamos en vivo para todo Colombia. Está Steven Cardoso, está FG, Diego Moreno, El Desconectado, también por acá está Wilmer Poveda. Sigan preguntando porque más adelante vamos a responder todo lo que ustedes nos plasmen ahí con el numeral que estamos usando hoy, que es Más Allá Caníbales. Pero bueno, el canibalismo es antiguo. Y es antiguo relacionado con la alimentación, pero ahora hay otra especie de canibalismo que está ligado con el asesinato. ¿Qué diferenciaría este tipo de canibalismo con el antiguo que se hacía por comer, por alimentarse o por algún rito, doctor Belisario? ¿Qué representa este canibalismo hecho por un criminal a diferencia del que lo hace porque necesita comer? Bueno, Esteban, antiguamente el canibalismo era un tema un poco más cultural, aprendido. De hecho, hoy día hay algunas tribus que lo practican, algunas etnias que siguen practicándolo. El canibalismo homicida como tal se hace más por placer,
por gusto, por una satisfacción personal, que aunque también llega a ser ritualista, pues se excede en el uso de la violencia y de componentes como la sexualidad tergiversada para obtener placer a través del consumo de carne humana. Entonces estamos hablando que los caníbales, estos caníbales que son criminales, que matan y se comen al otro y lo digieren, ¿lo hacen por placer? ¿Qué piensa usted, señor Olaya? Totalmente, totalmente. A lo largo de la historia hemos visto muchísimos casos en los cuales la conducta homicida se entrelaza con esta práctica del canibalismo precisamente por, como lo dice Belisario, satisfacer una serie de necesidades más psicológicas que fisiológicas. Es decir, no se mata y no se consume la carne humana porque necesito alimentarme, sino porque quiero sentir placer, sentir dominio, controlar, en fin, una cantidad de cosas que vamos a ver más adelante. Sí, pero hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que es lo siguiente. Muchos psicólogos y muchos antropólogos tienen la teoría de que siempre hemos sido caníbales y que todo el tiempo lo seguimos siendo. Y que si bien no matamos, sí lo hacemos simbólicamente, como una imagen que van a ver a continuación, que es un milagro del catolicismo que ocurrió en Corea. Se llama el milagro de la hostia sangrante. Dentro de la liturgia católica, yo vengo de una familia católica, se dice que uno come la hostia como comiendo el cuerpo de Cristo o comiéndose a Dios. Pues resulta que en algunos momentos, unos milagros enigmáticos que hay en la humanidad, estos milagros extraños de la fe, estas hostias se convierten, mírenlo, se convierten en sangre y en carne. Esa imagen que están viendo es de Corea del Sur. En la boca de esta mujer, la hostia se ha convertido en un pedazo de carne. Después la recogieron y la llevaron, ahí lo que están viendo ustedes, la llevaron a un laboratorio y efectivamente tenía trazas de carne humana. ¿Falsedad o un milagro de la fe? ¿Ustedes qué creen? Con el numeral que estamos usando en Twitter los vamos a leer, que es Más Allá Caníbales. ¿Qué piensa usted de estas manifestaciones religiosas de la fe? ¿Se liga con el canibalismo como algo simbólico? Tal vez el canibalismo está dentro de todos nosotros, así no comamos la carne de los demás. Bueno, Esteban, pues en relación con el tema de la hostia, yo creo que precisamente es un contexto más religioso, más trascendental. Aquí no se está hablando como tal de comer carne humana, ¿sí? Pese a que se está diciendo que el símbolo de la hostia es precisamente el cuerpo de Cristo, pues es un cuerpo glorificado, no es un cuerpo terrenal. Aquí hay tergiversaciones con relación a ese comportamiento, y no es como tal el consumo de carne ni que se esté refiriendo específicamente a una conducta de canibalismo como tal. O sea, es algo que está en la órbita más de la fe. Y esa carne que aparece ahí es una representación que tenemos simbólica. ¿Usted piensa lo contrario o piensa que tal vez sí somos caníbales desde el punto de vista simbólico todos los católicos, por ejemplo, cuando comulgamos? De alguna manera sí, de alguna manera somos estamos sobre esa línea, solo que sencillamente todo está rodeado por un rito, por unas creencias que son muy antiquísimas, tal cual el canibalismo. No son gratuitos los datos que nos ofrecían hace un momento desde la antropología forense, desde la antropología física, y tampoco es gratuito que mitos, la mitología griega, que lo veíamos con el cuadro de Rubens, de Cronos devorando a sus hijos precisamente para evitar que le quitaran el poder sobre los demás dioses, estén tan enraizados en la cultura a tal punto que hoy nos alcanzan y no nos son extraños. Lo único es que están rodeados alrededor del tabú, ¿sí? De cómo yo supero unas barreras psicológicas, sociales, incluso biológicas, para acceder al otro como comida, no como persona. Bueno, un tema apasionante. Vea, aquí tenemos un montón de tuiteros. Sigan por favor con sus comentarios. Está Vladimir Palomá, Alrot, Pinceles y Cucharas, Alejandro, también está por acá Sir Torquemada, Sofía. Sofía dice que sigamos hablando porque quiere hacer de nosotros un ensayo para la universidad. Y habla de que en la guerra se utiliza RPC, nos está diciendo que en las guerras se utiliza el canibalismo como una especie de arma. Es probable que en los montes Urales, nos cuenta él, en la Segunda Guerra Mundial
atacaban a los enemigos y se los comían. También nos cuentan historias de las guerras tribales en África donde se comían a los enemigos, las mismas guerras que tenían las guerras floridas de los aztecas. ¿El comerse al enemigo también es una forma de arma, doctor Belisario? Mira, Esteban, me hace recordar una situación que conocí personalmente de un soldado profesional que después de recoger los cadáveres del enemigo, de algunos guerrilleros, él escogía algunos de esos cadáveres, los trepanaba y comía los sesos. Eso le generaba inclusive no solamente el impacto frente a sus compañeros, sino también cierto respeto, ¿sí? Él siempre utilizaba este tipo de comportamiento, que en su momento pues parece desviado, loco, pero el tipo ya lo veía como algo familiar y usual después de entrar en combate. Entonces, digamos que no es tan alejado de la guerra nuestra o de la guerra que se vivió, si estamos ahorita empezando a hablar de un posconflicto, pero sí en el momento más crudo, pues también nosotros exhibimos ese tipo de comportamiento caníbal. Sí, y vea, aquí los tuiteros están escribiendo algo que me parece también sorprendente. Pasemos de la guerra a algo que es muy interesante. Está escribiendo Nos Fregamos, está escribiendo también alguien que es Edgar Gajo, Carechimba, que son muy interesantes esos tuits colombianos. También está Carlos M. y Lizán hace una pregunta muy interesante, que lo vamos a ver en los casos que son casos sorprendentes, que analizaremos después. Hay un caso o que tiene que ver, dice Ilizán, @LilianaSan, el canibalismo con el sexo o con la sexualidad, doctor Belisario. Es otra manera de conseguir placer sexual, es otra manera de excitarse, es otra manera también de poseer al otro, de introyectarlo como tal. Entonces, en muchos de los comportamientos caníbales, pero el caníbal por placer, encontramos que previamente hay una fantasía de tipo sexual y que después esa fantasía la lleva a la realidad con el homicidio y con el comportamiento como tal de comerse literalmente a este sujeto que asesina. Bueno, mire, hay un montón de tweets, yo leo hasta los tweets que nos critican. Sandra Pulido dice que el milagro de la hostia es el cuerpo de Cristo, efectivamente lo es desde la fe y lo decimos con mucho respeto, pero también decimos que tiene un simbolismo, eso es lo que tratamos de explorar. Y también está por acá que Yersit dice con el numeral Más allá caníbales, dicen que la carne humana sabe a cerdo. De los asesinos que usted ha estudiado, muchos dicen a qué sabe la carne humana. ¿Qué es lo que han dicho ellos? ¿Que la han probado? Bueno, de hecho, todo depende del sazón. No. Sí, en realidad sí, tanto así que hoy, en el caso que veremos, hay una frase que pronuncia el criminal sobre el cual hablaremos, precisamente sobre el sabor que le generó o que presentaba la carne. Lo cierto es que sí hay personas quienes han consumido carne humana, mencionan que tienen diferente sabor, que incluso es un poco más nudosa, pero que eso también depende de dónde extraen el corte. Bueno, después de ese dato tan perturbador, vamos a comerciales, regresaremos y vamos a analizar un caso y van a ver unas imágenes interesantes sobre ese caso. Y bueno, quédense ahí. Hay una encuesta que hemos puesto de si comería carne humana o no. Pueden buscarla en Twitter con el numeral Más Allá Caníbales. Y también, si usted ha comido carne humana, díganos. Pronto podrá llamarnos y hablar al aire y nos dirá a qué sabe. Ya volvemos en Más Allá. Seguimos en Más Allá con este tema perturbador, si se quiere. Hay muchos tuiteros que están escribiendo en este momento con el numeral Más Allá Caníbales mensajes bastante interesantes. Carlos M., Diego Moreno, Mario Cabrera, David Incapié preguntan muchas cosas. Y lo que preguntan casi todos es qué tipos de canibalismo hay. Los antropólogos, yo soy antropólogo, hemos determinado que existen dos tipos de canibalismo. El que llamamos constitucionario y el otro que es por sobrevivencia. El que es por sobrevivencia es cuando usted, digamos, queda atrapado en una montaña con dos amigos y no hay forma de escapar. Entonces cada uno de ellos se come a los sobrevivientes o incluso sacrifican a alguien. Eso lo hacen también los marineros.
cuando quedan como náufragos en el mar. Y el otro es el que llamamos aprendido. Ese canibalismo aprendido es el que se hace ritual. En el ritualismo de este tipo de canibalismo se come la carne del otro, se come al otro como una especie de ceremonia para adquirir su poder o para que siga viviendo dentro de él. Así también lo hacen los asesinos en serie. No hay una especie de categoría de asesino caníbal que haya sido establecida directamente o que esté todavía aceptada, digamos, por la ciencia. Sin embargo, es hora de hablar de esos tipos de asesinos caníbales. Y tal vez uno de los más brutales, de los más horrendos de la historia, es el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Esta es su historia. A diferencia de otros asesinos caníbales, Jeffrey Dahmer nunca fue golpeado, abusado o despreciado durante su infancia. Nacido en 1960 en Milwaukee, Estados Unidos, Dahmer pasó sus primeros años junto a sus hermanos en una familia norteamericana tradicional. Su padre era un profesor universitario de química que no dudó en estimular su imaginación, invitándolo a investigar el mundo que lo rodeaba, dejándolo coleccionar cadáveres de animales en el sótano de su casa. Conforme fue creciendo, se volvió un adolescente alcohólico y aislado, que fue atacado por sus compañeros de colegio, quienes lo humillaban por ser diferente. Al llegar a los 18 años, sus padres se divorciaron y lo dejaron solo. Al mismo tiempo, Dahmer tuvo sus primeras relaciones amorosas homosexuales que terminaron en fracaso. Tal vez por eso empezó a fantasear con conseguir a alguien que nunca lo abandonase y se mantuviera a su lado para siempre. En un primer momento compró un maniquí para que fuera su pareja, pero eso no fue suficiente, y sus deseos fueron creciendo hasta convertirlo en un criminal. Dahmer se fue a vivir a la casa de su abuela, en donde drogaba a sus amantes con el fin de taladrarles el cráneo e inyectarles ácido y convertirlos en una especie de zombie, aunque siempre morían y sus cuerpos terminaban por podrirse contra todos sus esfuerzos para conservarlos. Fue por ello y por los olores nauseabundos que empezaron a difuminarse por la casa que se alquiló un apartamento que transformaría en un templo sangriento. Por semanas enteras se dedicó a seducir a muchachos necesitados, a los que terminó asesinando y partiendo en pedazos para comérselos. Tracy Edwards, EDWARDS. Hasta el 22 de julio de 1991, cuando Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y decidieron investigar. Fueron hasta su apartamento y al revisar su habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Las imágenes de la nevera de Dahmer dieron la vuelta al mundo luego de que se supo que estaba repleta de carne humana. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas por haber asesinado y comido al menos a 17 muchachos. Al final fue asesinado en 1994 por un compañero de prisión, pasando a ser recordado como el carnicero de Milwaukee. Desgarradoras imágenes, las que vieron al final de la hermana de una de las víctimas en pleno juicio. El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. ¿Qué es lo que lo hacía matar? ¿Por qué comía carne humana? ¿Por qué tenía la nevera llena de brazos, pies y partes de cuerpos de sus amantes? Para eso, nuestros expertos hoy nos traen su análisis. Antes de eso, quisiera decir que quiero que ustedes, con el numeral Más Allá Caníbales, nos cuenten qué piensan del caso del carnicero de Milwaukee. Edwin Olaya, Jeffrey Dahmer, ¿qué piensa usted cuando escucha ese nombre? Definitivamente es uno de los casos típicos de libro, de película, de clase, cuando de asesinos en serie se habla. ¿Sí? Es uno de los asesinos en serie que, si bien es cierto, no es reconocido por el número de víctimas, porque hubo otros que sí lo superaron, sí es reconocido precisamente por el despliegue que tuvo con sus víctimas. ¿Sí? La capacidad que tuvo para cazarlos, la variedad entre sus víctimas,
el fetichismo, el canibalismo, todo lo que realizó no solo con los cuerpos, sino con las partes de ellos. Es un caso realmente interesante a tal punto que se convirtió también en un hito en la historia de la criminología, en la medida en que incluso experfiladores del FBI fueron llamados por la defensa para que sirvieran como peritos en el juicio que se está adelantando contra Dahmer, precisamente por la complejidad que representó este caso en su momento. Doctor Belisario Balbuena, ¿por qué cree usted que Dahmer mataba y comía a sus amantes? Suena como extraño, ¿no? Matar a quien se quiere o que se ama y comérselo. Como mencionaba hace un momento Edwin, precisamente en el caso de Jeffrey Dahmer, pues resultó muy complejo su proceso de perfilación porque, a diferencia de lo que algunas lecciones aprendidas habían enseñado de una manera muy somera, muy incipiente, porque pues todavía digamos que no estaba consolidada como tal la práctica de la ciencia de la perfilación criminal, ocurría en el caso de Dahmer, ¿sí? Es decir, Dahmer no era como tal un niño abandonado, no había sufrido vejámenes en su infancia, no había sido abusado sexualmente, no había sido agredido físicamente, sino que venía de una familia de clase media que le proporcionó educación, afecto, una educación aparentemente estructurada. ¿Cómo llega en un momento, ¿sí?, a hacer este tipo de prácticas bizarras, mórbidas, y a llegar a lo que llegó, a sus actos precisamente de canibalismo? Considero que un punto de ruptura dentro de su parte mental es el abuso inicialmente de alcohol, combinado posteriormente con la experiencia que él tuvo en el ejército, que exacerbó el tema de su sexualidad, de su comportamiento bizarro, y empezó a alimentar fantasías que él creía se le podían cumplir con una frustración que tenía, o un temor mejor, que él anidaba, y era precisamente el de ser abandonado o ser dejado. O sea, lo que entendemos es que se comía a sus amantes porque no quería sufrir el abandono, no quería enfrentarse a que lo dejen y prefería comérselos para que siempre se quedaran adentro de él. Tal vez eso es lo que uno encuentra en este caso tan terrible. Es como un poco lo de las tribus. Vea, Pedro Pablo Ripoll nos dice, ¿existen tribus caníbales hoy en día? Sí, y la mayoría de las tribus caníbales, por ejemplo en Papúa, Nueva Guinea, tal vez están en el Amazonas todavía algunas, estas tribus comen a los otros para que los otros también vivan en ellos, para quedarse con el poder. Dahmer estaba haciendo tal vez lo mismo, tal vez algo que arrastramos desde que vivíamos en las cavernas, esa idea caníbal. Un poco también, y puede ser polémico, lo de la parte religiosa. Pero le iba a preguntar, Edwin Olaya, este señor Dahmer se compró un maniquí y él decía que se había comprado un maniquí para no matar. ¿Por qué cree que hacía eso? Es sencillamente, dentro de lo que se encontró cuando se le examinó, es que él era consciente de lo que estaba haciendo. Él no sufría una enfermedad mental que le impidiera entender que matar estaba mal, y de ahí se entiende además que haya hecho cosas para evitar la captura, ¿sí?, como se vio más adelante en la investigación, que por cierto, para aquellas personas que estén interesadas en ahondar sobre este caso, la página del FBI, ¿sí?, desclasificó más de 500 folios del archivo original de investigación y juicio que se llevó en contra de Dahmer. Entonces, quienes quieran investigar sobre el caso, ahí está la versión oficial. Pero entonces, a lo que iba Esteban, es que ese maniquí no era sino un reemplazo, no era otra cosa. Ese reemplazo, lo único con lo que evitaba en realidad era quedarse solo. ¿Sí? Lo que dice Belisario hace un momento es totalmente cierto. Lo que tú mencionabas hace un momento también es el hecho de la soledad que se anidó en él, no en el ejército, sino que venía desde mucho antes en la interacción con sus compañeros y también puede ser con los padres, no sé, doctor Belisario, es que Sofía, una tuitera, está dando en el clavo, por eso sigan tuiteando con el numeral que está en pantalla, que es Más Allá Caníbales, que dice esta tuitera: ¿pudo haber sido desde el comienzo con el abandono de los padres, esa necesidad porque no lo dejaran? Puede ser. De hecho, otro punto de ruptura es la separación precisamente de los padres de Jeffrey Dahmer. ¿Sí? Y como mencionaban anteriormente, tal vez su instinto homicida lo quiso sublimar utilizando el maniquí,
pero el maniquí era la compañía que no lo satisfacía o no lo llegó a satisfacer. Y como muy bien lo relataba ahorita Esteban y lo explicaba, ya su fantasía era introyectar, era tenerlos adentro para conservarlos siempre y que nunca lo abandonaran. Ese fue ya el último o la última de sus actividades que más placer le generaban. Y es que hay ese trasfondo sexual lo dice, por ejemplo, Julio Acuña. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente lo que importa ahí es la sexualidad, el placer, el sentimiento? Más allá de comer carne, el comer carne era algo que era tan placentero para él que era imposible de frenar. Mira, es que ese es precisamente lo interesante de este caso, que no se puede reducir a un motivo plano y llano. ¿Sí? Tenemos un asunto no resuelto con sus vínculos desde pequeño, con la ruptura de la relación entre sus padres, las malas relaciones con sus compañeros, las fantasías de violencia que se empiezan a gestar desde la adolescencia, la exploración con animales muertos que realiza con pleno conocimiento de sus padres, su experiencia con el uso de sustancias en el ejército, y todo eso va convirtiendo al Dahmer, el soldado, el hijo, el compañero de escuela, en lo que al futuro sería el asesino en serie caníbal. Entonces, el maniquí, claro, tiene una connotación sexual, desde luego, para evitar el abandono, como muy bien lo decía Belisario, sublimar ese instinto negativo, ese deseo de matar. Pero recordemos lo que nos mencionaban hace un momento en el video, y es que él trataba de convertir en zombies a sus víctimas a través de un procedimiento que era taladrarles el cráneo, vertirles ácido muriático. Que es absurdo, no los iba a volver un zombie, los iba a matar y los mató. Pero era para mantenerlos ahí. Y recordemos también que dos figuras icónicas de admiración para Dahmer era Darth Vader, ¿sí? El personaje de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, sí. Precisamente por el poder que podía ejercer sobre las otras personas. Efectivamente, él llegó a colocarse los lentes de contacto del emperador amarillos, iba a un bar como para mostrar poder. Correcto, entonces es ese afán de que no lo abandonen, y precisamente cuando uno de los investigadores le pregunta por qué se los comía, él lo que contestaba era para que se quedaran dentro de mí. Bueno, señores, este fue el caso del carnicero de Milwaukee. Por aquí sigue escribiendo Isabela Torrenegra. Un saludo así, grandísimo, Isabela. Giorgio, Adriana Chávez, César Jiménez, nos fregamos. Sigan escribiendo con nuestro numeral. Después de los comerciales, les tenemos un caso aún más perturbador. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá, y si el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, les pareció perturbador, vamos ahora a ver uno de los casos más extraños, no por el número de personas que mató y canibalizó, sino por cómo respondió la sociedad. Un ser humano que pasó de ser un asesino y criminal y caníbal de una muchacha casi adolescente a convertirse en una estrella caníbal. Su nombre es Issei Sagawa. Si existe un caso perturbador de canibalismo moderno, es el de Issei Sagawa. Sagawa nació en Kobe, Japón, y fue un estudiante destacado, de aspecto tímido y solitario, que estaba obsesionado con las mujeres occidentales y que logró conseguir una beca para estudiar un doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Sorbona en 1980. En medio de las clases se sintió atraído por René Hartwell, una estudiante holandesa a la que invitó a su casa para matarla y devorar su cuerpo en junio de 1981. Tras un controvertido análisis psicológico, fue declarado demente y fue trasladado hasta Japón, donde fue liberado por la presión de sus padres millonarios. A partir de entonces, se convirtió en una estrella caníbal. Tuvo su propio programa de televisión y ha actuado en varias series y películas japonesas, incluyendo una película pornográfica. De forma sorprendente, la sociedad japonesa lo trata como una celebridad, comprando los libros de historietas o mangas en los que describe su crimen de forma grotesca. Asimismo, cientos de turistas lo buscan para tomarse una foto con él e invitarlo a comer.
Sin embargo, lo que parece más perturbador es que escribió un relato llamado En la niebla, en la que describe su crimen. En este momento, Sagawa vive tranquilo en algún lugar de Japón, a pesar de las protestas de la familia de su víctima. Bueno, uno se queda sin palabras al ver este caso de Issei Sagawa, pero al mismo tiempo dan ganas de conocer qué hay adentro de esa mente, de esos laberintos, de esas galerías que se alojan dentro de su propia humanidad. Una humanidad que llegó a acabar con la vida de una joven para satisfacer sus más profundos deseos. Y le pregunto lo mismo que le pregunté hace poco del carnicero de Milwaukee a Edwin. Doctor Belisario, ¿qué piensa usted cuando escucha el nombre de Issei Sagawa? Bueno, también resulta perturbador, más que como lo mencionaban inicialmente, por el número de víctimas, sí por la manera como precisamente las captaba y llegó a tener estos comportamientos de canibalismo. A mí me llama la atención en el caso de Sagawa la manera como él tenía esas fantasías perturbadoras, que incluso en la confesión, a manera de historieta y de novela que él mismo hace, describe. Él empieza a decir, por ejemplo, que fantaseaba con literalmente comerse a sus profesoras de lengua extranjera. Aquí, como lo vimos inicialmente en la corta introducción de su biografía, pues este es un sujeto que venía de una familia adinerada, que tuvo ciertas posibilidades, que estudió en Europa y empezó a tener esas fantasías bizarras, mórbidas, con mujeres de una particular estructura. Le gustaban que fueran rubias, tipo holandesa, alemana, muy altas, ¿sí? Sagawa era un sujeto que no superaba el 1,50 de estatura, pero sí conocía mujeres que medían 1,80, 1,90 de estatura y con las cuales fantaseaba en esos comportamientos de canibalismo y que finalmente logró realizar. Bueno, hay una pregunta o un aporte que hace un tuitero, Manuel Moya. Lo que está diciendo es que él piensa que Sagawa tiene un pequeño retraso. ¿Usted qué piensa? ¿Sagawa es una persona 100% apta, normal, para estar libre en la calle como lo está? ¿O realmente hay algo en su personalidad que todavía no conocemos y que hace que él debería estar preso o tratado en algún lugar? Bueno, en realidad la historia de Sagawa nos sugiere, o nos muestra más bien dos eventos antes de la muerte de René, que fue su víctima en París, precisamente su compañera alemana. Y uno fue la intrusión que hace en una casa precisamente para morder a una mujer, ¿sí? Que precisamente, como lo decía Belisario hace un momento, compartía esas características europeas, alta, rubia, ojos claros. Sin embargo, en ese momento no pudo ejecutar el ataque y posteriormente también lo intentó nuevamente. Entonces hay unos antecedentes a la muerte de René que sugieren que en realidad Sagawa tiene una pulsión muy importante y de hecho lo que hizo con el cuerpo y la descripción posterior que hace de ese homicidio no es otra forma diferente a revivir el evento y a mantener el motor de la fantasía activo. Posteriormente, en los documentales y demás entrevistas que le hicieron, efectivamente se le ven paseos por Europa con mujeres europeas, ¿sí? Y él, pese al tiempo transcurrido, todavía mantiene la idea de que sería muy rico, sería placentero probar otra europea. Bueno, pero a mí lo que me escandaliza en este punto es que la sociedad lo acepta. Es que la sociedad lo acepta y lo vuelve una estrella. El tipo es actor porno, fue actor porno. El tipo no solo eso, sino que filmó una película de culto con un director muy famoso en Japón y además de eso hizo un manga que ha vendido por todas partes. Andrés H. Restrepo dice, ¿cómo llega una sociedad a validar el comportamiento de un asesino como Sagawa? ¿Cómo hace una sociedad para hacer eso? La pregunta es esa. En nuestra sociedad tendríamos una estrella caníbal, tenía un programa de cocina.
O sea, Sagawa tenía un programa de cocina. ¿Qué piensa usted como psicólogo? Mire, Esteban, es un tema que también está alimentado por los medios y por el trasfondo cultural morboso que tenemos los seres humanos y que precisamente a través de esos eventos mediáticos se alimenta. Y adicionalmente con lo que decía hace un momento Edwin, pues precisamente estamos ante un sujeto que no es inimputable, porque hay unos eventos previos que están diciendo que él ya lo planeaba, que su fantasía era lo suficientemente estructurada y la llegó precisamente a realizar en cabeza de quien en su momento era parte de esa fantasía y con quien la logró determinar y cometer el homicidio del acto de canibalismo. Pero que precisamente por toda una situación de tipo mediático, por haber pagado seguramente unos buenos peritos, una buena defensa, pues el sujeto resulta inimputable, Claro. a sus anchas, Claro. andando por la calle, se vuelve toda una figura mediática por lo mismo y empieza incluso a bromear sobre el tema de comer gente. Sí. Me causa también mucha curiosidad que él equipare el sabor de la carne humana con el del sushi, Sí. que es precisamente la comida emblema de su país. De su país, es como una forma de burla. Pero bueno, vamos a comerciales y cuando volvamos viene un debate sobre el tema. Pero por favor, todos con Más Allá, Caníbales, Más Allá Caníbales, vamos a leer sus tweets y a responder sus preguntas. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Belisario sobre el canibalismo y al perfilador de Edwin Olaya? Escríbalo en Twitter y ya venimos para darles respuesta. Continuamos con estos temas en Más Allá y es hora de responder sus preguntas. Todo lo que están preguntando por Twitter. Al final de este bloque ustedes van a ver un teléfono por el cual pueden llamar y contarnos al aire si han probado carne humana o conocen a alguien que lo haya hecho. Pero bueno, doctor Belisario, yo le iba a hacer una pregunta que está haciendo Angie, una tuitera, y está diciendo que sí hay una relación muy fuerte entre la enfermedad mental y el canibalismo. Si los caníbales todos están enfermos mentalmente. No, no todos están enfermos mentalmente. Puede que haya algún tipo de correlación, incluso puede que haya algún daño de tipo estructural, cerebral, que facilite precisamente que alguien tenga una predilección por consumir carne humana. Pero es que también estamos hablando de la manera en que se consume. Una cosa es que yo consuma el cadáver, otra cosa es que yo consiga hacer de esa persona un cadáver y después consumirlo. Es decir, asesinarlo, sentir placer con asesinarlo, después masturbarme sobre el cadáver y sentir deseo hacen. sexual también, que es lo que hacen, y posteriormente consumir carne humana. Estamos hablando de tres aspectos que son perturbadores, bastante fuertes, mórbidos y que más que incluso estarse relacionando con una patología de la cual no se tenga conciencia de lo que se hace, ¿sí? O que permita una desconexión de la realidad como una esquizofrenia. Estamos hablando de una conducta bastante psicopática donde el otro no solamente es un objeto para mí, sino también un alimento para mí de manera mórbida. Sí, y eso es lo que está preguntando, por ejemplo, Villaralturo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Belisario. No están locos, no están completamente locos. Villaralturo nos pregunta, el que quiera responder, pero pues Edwin, ¿un caníbal nace de este tipo o se hace? Con las características de estos dos sujetos, Dahmer y Sagawa, es claro que se requiere un proceso de aprendizaje, una serie de fracturas en sus formas de socialización, de fracturas en su psiquis, en sus relaciones con los demás. Esto con estos dos sujetos, porque obviamente desde el punto de vista cultural, como lo vimos al inicio del programa, hay unos elementos que sí facilitarían el canibalismo como práctica tradicional y normal dentro de un grupo social, dentro de un grupo humano. Pero estos dos sujetos obviamente no nacieron, fueron el resultado de muchas variables que interactuaron para que finalmente, como muy bien lo dijo Belisario y estoy absolutamente de acuerdo, desarrollaran toda una idea en su cabeza para después de manera fría y calculada ejecutarla, es decir, matar para ahí sí mismo comer. Concepto totalmente diferente cuando ya se trata de un tema cultural. Bueno, esta pregunta va para los dos, señores. Tatiana, @statiana
guión al piso 24 nos pregunta, buenas noches, ¿a qué edad en promedio empieza el comportamiento de estos caníbales? El que quiera responder en esos casos. Bueno, yo me arriesgo. Belisario, a ver. Hágale. No es una pregunta sencilla porque, como dijimos, el caníbal no es que nazca, sino que sencillamente hay una serie de interacciones y de procesos en los cuales se presentan problemáticas, no se resuelven y más adelante el sujeto lo que hace es resolverlos de manera violenta. Lo que sí podemos hablar es que desde la infancia, desde los inicios de la adolescencia, uno puede encontrar comportamientos disruptivos que incluso pueden categorizarse desde la psicología clínica y forense. Pero la presencia de esos comportamientos no significa que más adelante el sujeto sea un caníbal. Sí, sea un caníbal adelante. Pero vea, yo le pregunté a una antropóloga de la Universidad Nacional, a una profesora de antropología, qué y cómo se sabía en los huesos, en los restos humanos, cuando capturan un asesino, cómo se sabía si esos huesos habían sido canibalizados. Por ejemplo, Dahmer encontró unos huesos y decían, sí, se los comió. Pues la respuesta técnica es la siguiente, miren cómo se estudian los cadáveres, los huesos, y se sabe si fueron atacados por un caníbal o no. Acá tenemos un resto óseo que nos presenta un trauma antemortem. Esta costillita sufrió un trauma, una fractura completa, un poco desalineada y posteriormente ya se selló, se curó. Tenemos el trauma que es perimortem. En este caso, este ejemplo es un cráneo que presenta un trauma por proyectil de arma de fuego. Aquí tenemos entonces la entrada de la bala. Lo diferenciamos porque sus áreas, su textura y su coloración es muy parecida a la del resto del cráneo. Esto nos permite saber que es perimortem, es decir, que es alrededor de la muerte. Y acá tenemos un ejemplo de postmortem, es decir, sucedió ya cuando la persona estaba sepultada, tenemos una diferencia de color. Entonces, si vamos a hablar de canibalismo, lo que nos vamos a encontrar son unos traumas como de este tipo, es decir, perimortem, en los cuales los bordes tienen la misma coloración y la misma textura que el resto del cráneo. Aquí pues no tenemos ejemplos de canibalismo en nuestro país, no tenemos las huellas de las que hablábamos, pero lo que podemos hallar normalmente son las marcas de corte por herramientas líticas o herramientas metálicas. Nos podemos encontrar los dientes, que son pues como unas raspaduras en las cuales queda el área recta del diente humano. No quedan, digamos, hoyos grandes como los que podrían quedar en ataques de carnívoros, como perros, leones, etcétera. Y también podríamos tener los aplastamientos de las diáfisis. Como yo les mencionaba, diáfisis son las partes más externas del hueso y se dan los aplastamientos para poder acceder a la médula. Bueno, seguimos en Más Allá y van a ver ustedes el teléfono al cual nos pueden llamar ya si usted ha conocido un caso de canibalismo o usted mismo es un caníbal. Lo retamos a que llame. Después de comerciales, prepárese porque lo escucharemos y puede preguntar lo que quiera. Ya volvemos aquí en Más Allá. Seguimos en Más Allá y como hemos dicho, nuestro programa está abierto para que lo hagamos entre todos, por eso no lo pregrabamos y nos venimos aquí el domingo a hacerlo en vivo. Y hemos pedido que nos llamen las personas que hayan presenciado el canibalismo, que lo hayan vivido. Y tenemos ya una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Aló? Muy buenas noches. Sí, señor. Sí, muy buenas noches. Habla con Carlos Burbano desde San Juan de Pasto, en Nariño. Carlos, gracias por llamar y por la valentía de presentar en vivo su testimonio. Cuéntenos, ¿qué tiene que ver el canibalismo en su vida o qué ha escuchado? Bueno, hace fui testigo de un caso de canibalismo en el norte de acá de Nariño, en un municipio que se llama San Pedro de Cartago. Yo me dedico al campo de la ingeniería civil. Entonces, en aquellos tiempos era residente de una obra en un municipio, como te digo, en San Pedro de Cartago. Esa vereda se llama Chimayoy Bajo.
Y allí miramos el caso de, o sea, yo fui testigo de encontrar el cadáver, pues los restos, las partecitas de un niño de aproximadamente unos 7, 8 años, que mira que lo cocinó el abuelo del niño. Y aquel día que se armó pues el bororó, el escándalo, porque el niño ya había desaparecido, encontramos a este señor con la parte del fémur, el femural, teniendo esa parte de la pierna con una mano y, o sea, arrancándola, como cuando tú consumes una presa de pollo normal, o sea, con esa frialdad. Entonces en ese momentico pues la vereda se armó en escándalo y lo iban a linchar y ya pues en ese momentico se lo detuvo, llegó la policía, pero no sé, no hubo un actuar más grande. El señor estuvo alrededor de unos meses en una cárcel en un municipio vecino que se llama La Unión, Nariño, y he entendido que por ahí anda rondando el señor. Sí. Anda hasta ahora, está vivo, debe tener ahora aproximadamente unos 50, 60 años. Una pregunta, dígame usted, cuando usted vio eso, ¿usted fue testigo del señor con el brazo o la pierna de este hombre con su nieto, cargando a su nieto? ¿Usted vio el cadáver, me cuentan? Sí, claro, o sea, nosotros miramos, el señor lo estaba consumiendo en... O sea, usted vio que se lo estaba comiendo. Lógico, o sea, cuando él estaba jalando, como te digo, estaba arrancándole, o sea, tengo tan presente esa imagen en mi cabeza, con la mano izquierda, él teniéndolo, y como te digo, como cuando tú consumes una presa, una porción de pollo, pues no, impresionante. Carlos, ya se nos va el programa más allá porque nos queda nada más un minutico, pero quisiera preguntarle muy rápido, usted cuando vio eso, él lo estaba... ¿En dónde estaba el señor? ¿Estaba en un potrero? ¿Estaba dentro de una cocina? Estaba al respaldo de la cocina. Tú sabes que pues campos, pues una familia muy pobre, una clase, la condición social muy precaria. Entonces, ahí atrás de la cocinita, o sea, por acá generalmente la cocina se la acostumbra a hacer en un techo, sí, ahí al lado del patio, al aire libre. Y él estaba en ese momentico como probando pues Don Carlos, muchas gracias por su aporte. Ya se nos acaba el programa, de verdad, de corazón grande a todos ustedes los que han participado. Este programa es de todos y muchas gracias por esa historia aterradora que nunca debe haber pasado. Doctor Belisario, una conclusión rápida. Bueno, con lo que nos acaba de relatar Carlos, específicamente, pues nos damos cuenta que el canibalismo está más cerca de lo que nosotros creemos, ¿sí? Que hay situaciones que no han sido documentadas, incluso ni siquiera investigadas de manera forense, como seguramente este caso, pero que son reales, que han pasado, que existen y que están en nuestra cultura y en nuestra realidad. Edwin, rápidamente, que se nos acaba el programa. Sobre la línea de lo que mencionó Belisario, en 1962 Naciones Unidas hizo un estudio sobre alimentación global y estableció que 3 millones de personas para ese momento se alimentaban de carne humana. Debido a la escasez de recursos, la proyección es que ese número va a tender a aumentar. Bueno, yo escribí este libro sobre caníbales, que se llama Caníbales y Payasos Asesinos, los pueden encontrar en cualquier librería de la ciudad y habla de ese tema también, del tema de estos asesinos. Bueno, ya para terminar, les cuento 2 cosas breves. Una, hay un proyecto de terror que se llama 6, lo pueden buscar en mi Twitter, es una serie 6 de terror colombiana, se la recomiendo, de Álvaro Vanegas. Y una última cosa, van a ver, después de que yo termine de hablar, el resultado de la encuesta que hicimos si comería carne humana o no. Yo estoy consternado. Nos vemos en 8 días y recuerden que por mucho que andemos, siempre habrá un más allá.